3, 2, 1. ¿Listos? Fuera. ¿Cuál es mi llamado y cómo empezar? Esta es una pregunta muy interesante y personalmente creo que la vida cristiana se resume en esta pregunta. Muchas veces nos hemos preguntado esto. Yo personalmente me he preguntado cuál es mi llamado y cómo debo empezar. Y para entender esto debemos ir a la palabra y Dios o el Señor Jesucristo tiene un llamado para todos nosotros, un llamado específico, y podría decir que este llamado tiene un paquete con 3 temas diferentes. El primero es que Dios quiere que seamos salvos. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, lo primero que hizo Jesús cuando comisionó a sus discípulos fue decirles: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora bien, cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar de otros 2 aspectos importantes que Dios exige de alguna manera, o el llamado que Dios nos hace. Lo primero es que Él nos llama a que seamos salvos, que Él nos llama a creer en Él. Y aquel que crea en Él, como leíamos anteriormente o como les contaba acerca de los discípulos, es que el que crea y sea bautizado sería salvo. Después viene un llamado de Dios y es el llamado a que seamos santos. Como les decía, va dentro del paquete de la salvación. Dios espera que seamos santos. La primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Romanos 1:7 dice, un ejemplo: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, una vez que acudimos o le decimos sí a Dios al llamado a ser salvos, Él nos pide que seamos santos porque Él es santo. Después de purificarnos, santificarnos, Dios espera que le sirvamos. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, una vez que somos salvos, Dios espera que seamos santos. Al santificarnos, Dios nos dice: ahora quiero que me sirvas. Y como la pregunta es ¿cómo empezar o cuál es mi llamado?, podríamos pensar en el servicio directamente. Pero no, antes de llegar al servicio hay 2 pasos importantes, que es la salvación y la santificación. Ya cuando hemos sido salvos, hemos sido santos, ahora podemos servirle a Dios de una manera libre y perfecta, podríamos decir. ¿De qué manera podemos servirle? Dios nos ha capacitado en muchos dones. Podríamos hablar de los dones naturales con los que nacemos algunos. Algunos vienen a este mundo con dones para la música, para el canto y otro tipo de dones que podemos poner en práctica en el reino de Dios. Sin embargo, Dios también nos capacita a través de su Espíritu con dones espirituales. Entonces, para yo conocer qué dones tengo o qué dones Dios me quiere dar, tengo que acercarme a Él, recibir su salvación, santificarme y empezar a servirle. Una vez que estoy dentro del reino de Dios y como dice la palabra, Jesús dice en Juan 15, si permanecen en mí y yo en vosotros, van a dar mucho fruto. Y cuando hablamos de fruto, claramente estamos hablando del servicio. Entonces, para conocer qué dones tengo o cómo puedo servirle a Dios, a través de los dones que Él da, tengo que estar cerca de Él. Amén. Dios también ha establecido en su iglesia muchos ministerios, como es el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Hay dones de servicio, hay dones de sanidades, hay dones de profecía, hay dones de lenguas, hay dones de interpretación de lenguas. Son muchos dones que Dios nos ha entregado. Pero como les decía, para poder recibir estos dones, ponerlos en práctica, tenemos que vivir este proceso que Dios nos ha hecho, o ese llamado que Él nos ha hecho, a ser salvos, a ser santos y a servirles. Ya cuando estamos dentro de Él y en su vid, como dice la palabra, vamos a conocer qué dones podemos ejercer para que su reino crezca y para que toda la iglesia sea edificada.
Ahora bien, podríamos dar ejemplos en la palabra de Dios de algunos hombres que vivieron situaciones complejas, como es el caso de José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado esclavo a Egipto, en donde fue comprado por un hombre que lo puso a cargo de su casa. Tuvo unos problemas en ese lugar y por él ser fiel a Dios terminó en la cárcel. Esto es algo contraproducente, pero a veces cuando Dios quiere llevarnos a cumplir ese propósito en nosotros, debemos pasar por procesos que podríamos decir no es posible que eso sea voluntad de Dios. Sin embargo, si nos mantenemos fieles, podemos ser como José, que aún estando en la cárcel le fue fiel a Dios, estando en la casa de aquel hombre le fue fiel a Dios, y aún estando en Egipto, después de que el faraón lo llama para que interprete un sueño, llegó a ser el gobernador de Egipto. El propósito de Dios siempre fue que él llegara hasta ese lugar, solo que él no se esperaba vivir esas consecuencias o situaciones. Pero lo más importante es que él se mantuvo fiel. Por eso es que es tan importante la santidad. Ahora bien, podríamos hacer una conclusión, y es que Dios, algo que yo siempre he dicho, es que Dios nos va a poner a servir cuando nosotros nos tomemos en serio las cosas de Él, cuando nosotros nos tomemos en serio su salvación, cuando nosotros nos tomemos en serio la santidad y cuando nos tomemos en serio el servicio. De esa manera Dios nos va a usar conforme al propósito que Él tiene con nosotros. Entonces ya saben, para empezar tengo que creer en Él, recibir su salvación. Una vez que soy salvo me santifico y permanezco en Él. Cuando permanezco en Él, entonces voy a servirle con libertad. Y en nuestro corazón siempre va a estar esa necesidad y ese deseo de servirle cuando estamos cerca de Él. Que Dios les bendiga.